2 Pedro 3, 1 a 15, cómo prepararse para la venida del Señor. Queridos hermanos en Cristo, es con gran alegría que estamos estudiando la palabra de Dios, junto con ustedes, en presencia del Creador del cielo y de la tierra, en presencia del Señor Jesucristo. Y en presencia del Espíritu Santo. El mayor deseo de Dios hombres es la salvación. Y salvación, ya es nuestra, pero todavía estamos en la carne, en este cuerpo que es susceptible al dolor, la decepción, el sufrimiento y la angustia. Y sin embargo, hay un gran enemigo, que es opresivo, nos oprime. Pero también tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos consuela, nos ayuda, nos guía y nos lleva al final. Y este fin es la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el estudio de hoy, en la segunda epístola del apóstol Pedro. Está muy preocupado por el futuro de los hombres de Dios. Como los apóstoles vivían con nuestro Señor Jesús, participaron en el ministerio de Cristo. Fueron testigos de la vida y muerte de nuestro Señor Jesús, y también de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Tuvieron el privilegio de vivir con esta gran verdad. Luego, el apóstol Pedro, preocupado por las generaciones futuras, escribió en su segunda epístola en el capítulo 3, versículos 1 al 15. Pasándonos una palabra de seguridad, de aliento. Primero, nos recuerda en el versículo 2 que los profetas fueron los primeros en registrar el plan de salvación. Y luego tuvimos las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Eso nos lo pasaron los apóstoles. En el versículo 3, nos recuerda, y también nos enseña y nos guía, que en los últimos días tendrán hombres burlones, hombres que desprecian el Evangelio, intimidan al Evangelio. Son hombres sin ninguna guía espiritual, que viven según sus propios caminos. Viven y dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque durante los padres que duermen, todas las cosas restan del principio de la creación. En el versículo 5, ignoran porque no están interesados en conocer a Dios o la palabra de Dios. No saben que todas las cosas existen por la palabra de Dios. Y desde el principio, tanto el cielo como la tierra existieron y fueron sacados del agua, y en medio del agua permanecen. Estos hombres ignoran la creación de Dios. Porque no sé nada espiritual. En el versículo 7, dice, esta tierra y este cielo que hay ahora, se han formado por la palabra de Dios. Pero están esperando el día del juicio para su propia destrucción y la destrucción de los hombres malvados. En el versículo 8, dice que debemos entender que un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y él dice que el Señor no demora su promesa, algunos lo consideran tardío, pero el Señor es largo, espera que todos lleguen a conocer, y no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. En el versículo 10 dice que el día del regreso del Señor será como un ladrón en la noche. Donde los cielos serán destruidos con un gran choque, y los elementos que ardan con fuego serán destruidos, y la tierra, y las obras que allí se encuentran, serán quemadas. En el versículo 11, él llama la atención, porque sabemos que todo esto será destruido. Que las personas deben ser los Estados Unidos, en santo tratamiento y piedencia. Debemos esperar y acelerar la venida del día de Dios. Porque los cielos con fuego caerán, y los elementos del cielo se derretirán. Pero nosotros, según su promesa, buscamos nuevos cielos y una nueva tierra, donde habita la justicia. Amado, esperando estas cosas, busca que te encuentren sin mancha y sin mancha en paz. Miren, queridos hermanos, tenemos que acelerar el regreso del Señor. ¿Cómo hacer esto? Predicando el Evangelio, cumpliendo el mandato del Señor, lleva el Evangelio a toda criatura. Y tenemos que permanecer dentro de las direcciones del Evangelio y mantenernos en paz. Incluso frente a todas las tribulaciones de los últimos días. Tenemos que confiar en el Señor por su paciencia, y tenemos como ejemplo también a los apóstoles, y a nuestro amado hermano Pablo, quien también nos dejó muchas direcciones según su gran sabiduría. Queridos hermanos, Pedro comienza diciendo que debemos tomar como ejemplo a los profetas, y también al Señor Jesucristo, y también a los apóstoles, especialmente a nuestro apóstol Pablo. ¿Quién es nuestro apóstol? Y haga el trabajo como todos lo hicieron, y manténgase firme hasta el final. La palabra de Dios dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén, gloria a Dios.